La lluvia golpeaba sin piedad las calles empedradas de San Miguel del Monte, un pueblo perdido entre las montañas de Sinaloa donde las tradiciones se aferraban a la vida como las raíces a la tierra seca. En la modesta casa de adobe de doña Carmen Vázquez, las velas parpadeaban creando sombras danzantes sobre las paredes agrietadas por el tiempo. Miguel Herrera, conocido en las calles como El Sombra, ajustó su chamarra de cuero negro mientras observaba con desprecio el altar improvisado. Sobre una mesa cubierta con un mantel bordado a mano, descansaba el ataúd de madera de pino donde yacía Joaquín Vázquez, un hombre de 45 años que había trabajado toda su vida en el campo hasta que una enfermedad se lo llevó lentamente. «No puedo creer que hayas venido, Miguel», susurró Rosa Vázquez, hermana del difunto, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Después de todo lo que le hiciste a mi familia». El Sombra, de 32 años, había crecido en estas mismas calles, pero los años en el narcotráfico habían endurecido su corazón como el concreto. Sus ojos negros, fríos como el acero, se posaron en la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía el altar familiar. «Vine a asegurarme de que el cabrón esté realmente muerto», murmuró con una sonrisa siniestra, lo suficientemente alto para que los dolientes escucharan. Doña Carmen, de 67 años, se acercó temblando. Sus manos arrugadas se aferraron al rosario que había pertenecido a su madre. «Miguel, por favor, es mi hijo. Ten respeto», su voz quebrada apenas era audible entre los sollozos contenidos. «¿Respeto?». El Sombra soltó una carcajada que resonó como cristales rotos. «Tu hijo me delató a los federales, vieja. Por su culpa perdí 2 años en el reclusorio». Se acercó al altar con pasos deliberadamente lentos. El aroma del copal y las flores de cempasúchil llenaba el ambiente, mezclándose con el olor a tierra húmeda que entraba por las ventanas abiertas. Los cerca de 30 dolientes guardaron silencio, sintiendo la tensión espesarse como la humedad del aire. «¿Y esta?», señaló despectivamente hacia la imagen de la Virgen. «Esta también es una mentira, ¿verdad? Si fuera tan poderosa como dicen, habría protegido a su devoto Joaquín». Tomó la imagen entre sus manos callosas, manchadas por años de violencia. La figura de cerámica, pintada a mano por un artesano local, había sido bendecida por el padre Morales hace más de 20 años cuando nació Joaquín. «A ver si tu virgencita puede hacer algo por ti ahora», murmuró con sarcasmo, alzando la imagen por encima de su cabeza. El silencio era sepulcral. Incluso el viento pareció detenerse. Los presentes contenían la respiración, esperando lo peor. «Miguel, no», gritó Rosa, pero fue demasiado tarde. El Sombra arrojó la imagen contra el suelo de cemento pulido. El sonido del impacto resonó como un disparo. La Virgen se hizo pedazos, fragmentos de cerámica se esparcieron por toda la habitación como lágrimas cristalinas. Doña Carmen soltó un grito desgarrador que pareció salir desde lo más profundo de su alma. Se arrojó al suelo, intentando recoger los pedazos con manos temblorosas. 30 años. 30 años rezándole a esta imagen. Sollozaba mientras los fragmentos se le escapaban entre los dedos. Fue entonces cuando sucedió. Las luces eléctricas que alumbraban la modesta sala parpadearon 1, 2, 3 veces. El refrigerador dejó de zumbar. El ventilador de techo se detuvo gradualmente. Y luego, como si la misma tierra hubiera decidido sumirse en luto, toda la electricidad se cortó de golpe. La oscuridad envolvió la casa como un manto negro. Solo las velas del altar seguían ardiendo, proyectando sombras fantasmagóricas sobre los rostros aterrorizados de los presentes. «Las 8:15», gritó alguien consultando su reloj. La luz se fue exactamente a las 8:15. El Sombra, por primera vez en años, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miró alrededor, buscando una explicación lógica, pero la coincidencia era demasiado perfecta, demasiado inmediata. «Es solo un apagón», murmuró, más para convencerse a sí mismo que para tranquilizar a los demás. «Estas casas viejas siempre tienen problemas eléctricos». Pero su voz no sonaba tan segura como siempre. En la oscuridad, rodeado por el llanto silencioso de los dolientes y los fragmentos de la imagen sagrada bajo sus pies, Miguel Herrera comenzó a sentir algo que había enterrado hace mucho tiempo: miedo. El viento volvió a soplar, arrastrando el aroma a lluvia y tierra mojada. Las velas parpadearon amenazando con apagarse, y en ese momento, el Sombra comprendió que algo había cambiado. Tal vez no fuera Supernatural, pero algo en el aire, en las miradas de la gente, en su propio pecho, le decía que esta noche marcaría un antes y un después. Salió de la casa sin decir palabra,
dejando atrás el llanto de doña Carmen y los susurros atemorizados de los vecinos. Pero los fragmentos de cerámica bajo sus botas y el eco de su propia carcajada cruel lo siguieron como sombras en la noche sin luz. En la oscuridad, nadie vio las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos por primera vez en años. Antes de continuar, escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber desde dónde nos acompañan. Y si te gustan las historias intensas como esta, suscríbete al canal y deja tu like, eso nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Muchas gracias, y ahora, disfruta de la historia. 3 horas habían pasado desde el apagón y San Miguel del Monte seguía sumido en la oscuridad. Miguel el Sombra Herrera caminaba por las calles empedradas, sus botas resonando contra las piedras húmedas mientras la lluvia había cesado, dejando solo el aroma a tierra mojada y el silencio inquietante de un pueblo sin electricidad. Susurru del 98, estacionado bajo un poste de luz que ahora no servía de nada, parecía un fantasma metálico en medio de la noche. Se recargó contra el cofre, encendió un cigarro con manos que temblaban ligeramente, algo que jamás habría admitido, y observó las ventanas de las casas vecinas iluminadas apenas por velas y lámparas de gas. ¿Qué chingados me está pasando?, murmuró para sí mismo, exhalando el humo que se mezcló con el vapor de su aliento en el aire fresco de la madrugada. El sonido de pasos sobre los adoquines lo sacó de sus pensamientos. Era don Esteban, el electricista del pueblo, un hombre de 55 años con las manos curtidas por décadas de trabajo. Miguel, le dijo con cautela, manteniéndose a una distancia prudente. Necesito que sepas algo. ¿Qué pedo, don Esteban? El Sombra arrojó el cigarro al suelo y lo aplastó con la bota. ¿Ya revisaste qué pasó con la luz? Don Esteban se acercó, pero había algo en su expresión que inquietaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad profesional y preocupación genuina. Ese es el problema, hijo. Revisé todo el sistema eléctrico del pueblo. Los transformadores, las líneas principales, incluso llamé a la compañía de luz. No hay ninguna falla técnica. Miguel sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Cómo que no hay falla? Las luces no se apagan solas. Eso pensé yo también. Don Esteban se rascó la cabeza, desconcertado. Pero los medidores marcan normal, no hay cables rotos, no hay sobrecarga. Es como si la electricidad hubiera decidido no llegar solo a este pueblo. No mames, don Esteban. Eso es imposible. Lo sé, pero es la verdad. ¿Y hay algo más?, vaciló antes de continuar. Los pueblos vecinos sí tienen luz. Solo San Miguel del Monte está a oscuras. El Sombra sintió un peso extraño en el pecho. Durante años había construido su reputación sobre la lógica fría y el control absoluto. En su mundo, todo tenía una explicación, las traiciones se pagaban con sangre, la lealtad se compraba con miedo, y los problemas se resolvían con violencia. Pero esto no encajaba en ningún esquema conocido. Su teléfono sonó. Era Roberto el Flaco Sánchez, su socio en el negocio. Jefe, ¿dónde andas? Llevamos 3 horas esperándote en el punto de encuentro. Se fue la luz en todo el pueblo, cabrón. No puedo salir hasta que esto se resuelva. ¿Cuál luz? Aquí en San Pedro todo está normal. Los demás pueblos también. Miguel alejó el teléfono de su oído, como si hubiera escuchado algo incomprensible. Miró a don Esteban, que asintió gravemente. Te hablo después, flaco. Colgó y guardó el teléfono. Un silencio incómodo se instaló entre ambos hombres. Don Esteban, ¿usted estaba en el velorio? Claro, Miguel. Joaquín era mi compadre. Lo vi cuando hiciste lo que hiciste. El Sombra apretó los puños. No le gustaba que la gente lo viera como un hombre débil o supersticioso, pero las coincidencias se estaban acumulando de manera inquietante. ¿Usted cree que? No sé qué creer, hijo, don Esteban lo interrumpió suavemente. Llevo 30 años trabajando con electricidad y nunca había visto algo así. Pero sé que romper esa imagen le partió el corazón a doña Carmen. Y sé que en este pueblo, donde todos nos conocemos desde niños, las acciones tienen consecuencias que van más allá de lo que podemos ver. En ese momento, ambos hombres escucharon un sonido que los hizo voltear hacia la casa de los Vázquez. Era el llanto desconsolado de doña Carmen, que aún se filtraba por las ventanas abiertas. Lleva 3 horas llorando así, murmuró don Esteban. Rosa dice que no ha parado de juntar los pedazos de la Virgen, esperando que alguien pueda arreglarla. Miguel sintió una punzada en el pecho, algo que no había experimentado desde que era niño y su propia madre lloraba por las noches cuando su padre se fue con otra mujer. ¿Y,
¿Se puede arreglar? ¿La imagen? No, Miguel. Está completamente destruida. Pero tal vez, don Esteban lo miró fijamente. Tal vez hay otras cosas que sí se pueden reparar. El sombra no respondió. En su mente comenzaban a agolparse recuerdos que había mantenido enterrados, el mismo de niño, arrodillado junto a su madre frente a una imagen similar, rezando para que su padre regresara. Su madre, muriendo sola en el hospital mientras él cumplía condena en el reclusorio. Los rostros de las personas que había lastimado, las familias que había destruido. Voy a ver qué más puedo hacer con el sistema eléctrico, dijo don Esteban, alejándose lentamente. Pero Miguel, hay cosas que la electricidad no puede iluminar. Esas las tienes que arreglar tú solo. Se quedó solo en medio de la calle oscura, rodeado por el silencio pesado de un pueblo sin luz. A lo lejos, el llanto de doña Carmen continuaba, constante como una oración, recordándole que sus acciones habían causado un dolor que iba más allá de los fragmentos de cerámica esparcidos en el piso. Por primera vez en años, Miguel Herrera se permitió escuchar realmente el sonido de su propia conciencia, y no le gustó lo que oía. El amanecer llegó gris y pesado sobre San Miguel del Monte. 4 días habían pasado desde el apagón, y el pueblo seguía sumido en la oscuridad. Miguel el Sombra Herrera no había dormido bien ni una sola noche. Las pesadillas lo perseguían, imágenes de su madre arrodillada frente a un altar similar, de Joaquín Vázquez suplicándole que dejara en paz a su hijo, del sonido de la cerámica al hacerse pedazos contra el suelo de cemento. Cada madrugada se despertaba empapado en sudor frío, con el eco de la voz de doña Carmen resonando en sus oídos. 30 años. 30 años rezándole a esta imagen. Sus manos, acostumbradas a la violencia, temblaban cada vez que recordaba el momento exacto en que la Virgen se estrelló contra el piso. Caminaba por la plaza principal cuando se topó con el padre Morales, un hombre de 58 años que llevaba 20 años sirviendo en la iglesia de San Miguel. El sacerdote llevaba una lámpara de aceite en la mano y parecía haber envejecido 10 años en los últimos 4 días. Sus ojos, normalmente brillantes con la alegría de su fe, ahora lucían apagados y preocupados. Miguel, le dijo con voz cansada. Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar con usted, padre, respondió Miguel, pero su voz carecía de la dureza usual. Había algo quebrado en su tono. Sí lo tienes, hijo. Y lo sabes. Se sentaron en una banca de metal bajo el kiosco de la plaza. El padre Morales dejó la lámpara a sus pies, creando un pequeño círculo de luz amarillenta en medio de la penumbra matutina. El aroma a aceite quemado se mezclaba con el olor persistente de la lluvia de días anteriores. La gente del pueblo está asustada, Miguel. 4 días sin electricidad, sin explicación técnica. Están empezando a irse a pueblos vecinos. Don Ramiro cerró su tienda ayer. La familia López se fue anteayer con sus 3 niños. Dicen que esto es un mal presagio. No es mi problema. Sí lo es, el padre lo miró directamente a los ojos. Y tú lo sabes. Por eso no has podido salir del pueblo en 4 días. Miguel se tensó. Era cierto. Cada vez que intentaba marcharse, algo lo detenía. El primer día, Susuru no arrancó y cuando finalmente lo llevó con el mecánico, don Aurelio le dijo que no tenía nada descompuesto. El segundo día, recibió una llamada urgente de El Flaco diciendo que los federales habían rodeado su casa, pero cuando llegó al punto de encuentro, no había nadie. El tercer día, simplemente sintió un peso tan grande en el pecho que tuvo que detener la camioneta a mitad del camino y regresar. ¿Quiere que le diga algo, padre? Miguel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Ayer fui a ver a 3 electricistas de pueblos vecinos. Todos dijeron lo mismo que don Esteban. Técnicamente no hay razón para que no tengamos luz. Los transformadores están bien, las líneas principales funcionan, no hay sobrecarga en el sistema. ¿Y qué más descubriste? Miguel vaciló. Durante los últimos días había estado investigando por su cuenta, usando sus contactos en el bajo mundo, sus conexiones con oficiales corruptos, incluso había hablado con ingenieros de la compañía eléctrica estatal. Lo que había descubierto lo tenía completamente desconcertado. ¿Hay algo raro, padre? Muy raro. Algo que no me deja dormir. Cuéntame. Miguel encendió un cigarro con manos temblorosas. La llama del encendedor iluminó brevemente su rostro, revelando ojeras profundas y una expresión de agotamiento que jamás había mostrado. La noche que se fue la luz, hubo reportes extraños en toda la región. No solo aquí. Llamé a mis contactos, pregunté, investigué, exhaló el humo lentamente. En Culiacán,
a las 8:15 de la noche exactas, se interrumpió una ejecución en el penal porque falló todo el sistema eléctrico del reclusorio. Justo cuando iban a activar la silla eléctrica. Los guardias dijeron que nunca habían visto algo así. El padre Morales se mantuvo en silencio, permitiendo que Miguel continuara. En Mazatlán, un cabrón llamado Rodolfo Herrera, no es familia mía, solo casualidad del apellido, estaba golpeando a su esposa embarazada. Los vecinos habían llamado a la policía pero nunca llegaron. Justo cuando él levantó un fierro para pegarle en la cabeza, se fue la luz en toda la manzana. Solo en esa manzana, padre. La mujer logró escapar y correr a casa de su hermana. Miguel tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con fuerza excesiva. En Los Mochis, se detuvo, como si las palabras se le atoraran en la garganta. En Los Mochis hay un hijo de perra que se llama el Chueco Morales. Ese cabrón le debe dinero a mi organización, pero también es independiente en sus chingaderas. Esa noche estaba torturando a un chamaco de 17 años que había tratado de robarle droga. Su voz se quebró ligeramente. El muchacho se llama David. Su madre vende tamales afuera de la secundaria para mantener a 5 hijos. David trató de robar porque su hermana menor necesitaba medicina para el asma y no tenían dinero. El Chueco lo tenía amarrado en un sótano, y justo cuando iba a cortarle el dedo meñique con unas pinzas oxidadas, se fue la luz en todo el barrio. Solo en ese barrio, padre. Y el chamaco logró soltarse y escapar en la oscuridad. El padre Morales asintió lentamente, sin mostrar sorpresa. ¿Y qué más averiguaste? Que en todos los casos, absolutamente todos, no había razón técnica para los apagones. Y que en todos los casos, alguien estaba a punto de cometer una violencia terrible. ¿Cómo si qué, Miguel? Como si algo estuviera protegiéndolos. Pero eso es una pendejada, ¿verdad, padre? Esas cosas no pasan en la vida real. Miguel se levantó bruscamente de la banca, comenzando a caminar en círculos alrededor de la lámpara. Sus pasos resonaban contra los adoquines húmedos de la plaza. ¿Ya entiendes lo que está pasando? No entiendo nada. Miguel se pasó las manos por el cabello, frustrado. Es como si hubiera una conexión entre todos estos eventos. Pero eso es imposible. Las cosas no funcionan así. Yo llevo 15 años en este negocio, padre. He visto cómo funciona realmente el mundo. Es poder contra poder, dinero contra dinero, violencia contra violencia. No hay lugar ¿Para qué, Miguel? Para los milagros. Para la justicia divina. Para que los buenos ganen y los malos paguen. Esas son historias para niños. ¿Imposible? ¿O simplemente fuera de tu comprensión? Miguel se detuvo frente al padre, sus ojos brillando con una mezcla de enojo y desesperación. ¿Usted me quiere decir que esto es, qué? ¿Un milagro? ¿Un castigo divino? No mame, padre. Soy un hombre de negocios. Entiendo de números, de territorios, de balances de poder. Entiendo de miedo y respeto. Entiendo de causa y efecto. Pero esto no encaja en nada de lo que conozco. Tal vez ese es precisamente el problema, hijo. Has vivido tanto tiempo en un mundo donde solo importa el poder y el control, que has olvidado que existen fuerzas más grandes que tu voluntad. Fuerzas que no se pueden comprar, intimidar o negociar. El Sombra se detuvo y lo miró fijamente. Por primera vez en años, había algo vulnerable en su expresión. ¿Entonces qué chingados quiere que haga? ¿Que me arrodille y rece como un niño asustado? ¿Que pida perdón y espere que todo se arregle mágicamente? ¿Que crea en cuentos de hadas? No es lo que yo quiera, Miguel. Es lo que tú necesitas hacer. Pero no por magia, sino por algo mucho más real, por dignidad humana. En ese momento, se acercó Rosa Vázquez. Llevaba una canasta cubierta con un trapo bordado y parecía haber estado llorando toda la noche. Sus ojos estaban hinchados y rojos, y caminaba con la lentitud de alguien que carga un peso emocional insoportable. Disculpen que los interrumpa, dijo con voz quebrada. Padre Morales, mi madre quiere hablar con usted. Ha estado juntando los pedazos de la Virgen día y noche. No come más que unos sorbos de atole que yo le preparo. Apenas duerme una hora antes de volver a buscar fragmentos. Dice que si puede pegar todas las piezas, tal vez la imagen vuelva a bendecir al pueblo y regrese la luz. Miguel sintió que se le cerraba la garganta. Una imagen se formó en su mente, Doña Carmen, con sus manos arrugadas, tratando de reconstruir algo que él había destruido con tanta crueldad. ¿Cómo? ¿Cómo está ella? Rosa lo miró con una mezcla de dolor y compasión que lo desarmó por completo. No había odio en sus ojos,
Solo una tristeza profunda que era de alguna manera peor que cualquier resentimiento. Está destruida, Miguel. Completamente rota. Joaquín era todo lo que le quedaba después de que mi padre murió hace 8 años. Trabajaba doble turno en el campo para mantener a mi hermano y a mí estudiando. Nunca se quejaba, nunca pidió ayuda a nadie. Y esa imagen, su voz se quebró. Esa imagen era lo único que le daba esperanza cuando las cosas se ponían difíciles. Cuando Joaquín se enfermó y los doctores dijeron que no había nada que hacer, ella se aferró a esa virgen como si fuera lo único que la mantenía cuerda. Miguel cerró los ojos, tratando de contener una emoción que no había sentido en años. Yo no sabía qué. Sí sabías, Rosa lo interrumpió, pero sin rencor en la voz. Todos en este pueblo sabemos el dolor que llevamos dentro. Todos sabemos qué es lo que más nos duele, qué es lo que más tememos perder. Tú sabías exactamente dónde golpear para lastimar más. Por eso escogiste esa imagen y no cualquier otra cosa. Sabías que era su tesoro más preciado. Rosa se sentó en la banca, dejando la canasta a sus pies. El aroma de tamales recién hechos se escapaba de debajo del trapo. ¿Sabes qué me dijo ayer mi madre? Me dijo, Rosita, si logro juntar todos los pedacitos, tal vez Dios me perdone por no haber criado mejor a ese muchacho. Se está culpando a sí misma por lo que tú hiciste, Miguel. Dice que tal vez si hubiera sido más amable contigo cuando eras niño, tal vez si hubiera invitado a tu familia más seguido a cenar, tal vez habrías crecido diferente. Miguel se dejó caer nuevamente en la banca como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. No puede ser. Ella no tiene la culpa de nada. Yo escogí ser lo que soy. Pero ella no lo ve así. Dice que este pueblo es una familia, y que cuando un miembro de la familia se pierde, es porque los demás no supimos cuidarlo. Por primera vez en su vida adulta, Miguel se sintió completamente derrotado. No era el tipo de derrota que se siente cuando te arrestan o cuando pierdes dinero o territorio. Era algo mucho más profundo, la derrota de reconocer que había estado completamente equivocado sobre lo que realmente importaba en la vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo devolver lo que rompí? El padre Morales y Rosa intercambiaron miradas. Rosa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No puedes devolver la imagen, Miguel. Está completamente destruida. Pero tal vez, vaciló. Tal vez puedas ayudar a sanar el corazón que rompiste junto con ella. Ven con nosotros, dijo finalmente el sacerdote. Es hora de que veas realmente lo que has causado. Y es hora de que decidas qué tipo de hombre quieres ser de ahora en adelante. Los tres caminaron lentamente hacia la casa de los Vázquez. Con cada paso sobre los adoquines resbalosos, Miguel sentía que se acercaba no solo a la casa de doña Carmen, sino a una verdad sobre sí mismo que había estado evadiendo durante años. Era la verdad de que había construido su identidad completa sobre el miedo y el dolor de otros, y que esa construcción se estaba desmoronando como la imagen de cerámica que había destruido. La luz del día se filtraba débilmente a través de las nubes grises cargadas de lluvia, pero el pueblo seguía sumido en una oscuridad que iba más allá de la falta de electricidad. Era la oscuridad del corazón humano, del arrepentimiento tardío, de las consecuencias que persiguen a un hombre toda su vida. Y Miguel comenzaba a entender que él tenía la llave para encender la primera luz, pero que esa llave tenía un precio que nunca había estado dispuesto a pagar, su orgullo, su identidad como el sombra, y la armadura de crueldad que había construido para protegerse del mundo. Mientras caminaban, Rosa le explicó cómo doña Carmen había comenzado a perder peso, cómo hablaba sola mientras buscaba los fragmentos más pequeños, cómo había comenzado a confundir el presente con recuerdos del pasado. El daño que Miguel había causado iba mucho más allá de una simple imagen rota, había quebrado el espíritu de una mujer que ya había sufrido demasiado en la vida. Y por primera vez en 15 años, Miguel Herrera se preguntó si valdría la pena seguir siendo el sombra, o si era hora de volver a ser simplemente Miguel. La casa de doña Carmen estaba aún más sombría que la primera noche del apagón. Las velas se habían consumido casi por completo durante estos 4 días interminables, y solo quedaban pequeños cabos de cera derretida creando charcos irregulares sobre los platos de barro. El aire estaba cargado con el aroma agridulce del copal que Rosa había estado quemando constantemente, mezclado con el olor a humedad que se filtraba por las paredes de adobe agrietadas. En el centro de la sala, sobre una manta de lana tejida a mano que había pertenecido a su abuela, doña Carmen había colocado cientos de fragmentos de cerámica. Los había organizados meticulosamente como si fuera un rompecabezas imposible, los pedazos más grandes del torso y las manos en el centro,
los fragmentos medianos del vestido azul en un círculo alrededor, y las astillas más pequeñas, algunas no más grandes que granos de arroz, esparcidas con una precisión obsesiva. Sus manos, arrugadas y manchadas por la tierra de tanto buscar cada pedazo minúsculo en los rincones de la casa, bajo los muebles, incluso en el patio donde algunos fragmentos habían volado, temblaban mientras intentaba encajar las piezas. Sus uñas estaban rotas y sangrantes de escarbar en la tierra. Sus ojos estaban tan hinchados de tanto llorar que apenas podía abrir los párpados, pero seguía concentrada en su tarea con una determinación que partía el alma de cualquiera que la observara. «Mira, Miguel», susurró Rosa, señalando hacia su madre. «Lleva 4 días así. No ha comido más que unos sorbos de atole de guayaba que yo le preparo y le llevo cada mañana. Anoche la encontré hablando sola, diciéndole a la Virgen que no se preocupara, que iba a ponerla bonita otra vez». Miguel se acercó lentamente, sintiendo que cada paso le pesaba como si llevara cadenas. El piso de cemento pulido todavía conservaba algunas esquirlas microscópicas que crujían bajo sus botas. Cuando doña Carmen levantó la mirada y lo vio, no mostró enojo ni miedo. Solo un cansancio profundo que parecía venir desde el centro mismo de su ser, desde un lugar donde se habían acumulado décadas de pérdidas y sufrimientos. «Miguel», le dijo con voz apenas audible, ronca por las horas de llanto. «¿Vienes a burlarte otra vez? ¿Vienes a romper algo más?». Las palabras fueron como puñales. Miguel había enfrentado sicarios rivales, había estado en tiroteos, había sobrevivido a 2 años en el reclusorio rodeado de asesinos y violadores, pero nunca había sentido un dolor tan agudo como el que le causaron esas simples palabras dichas por una anciana quebrada. «No, doña Carmen. Vengo a…». Se detuvo, las palabras se le atoraban en la garganta como si fueran piedras. «Vengo a pedirle perdón». La anciana dejó de manipular los fragmentos. Sus manos se quedaron inmóviles en el aire, sosteniendo un pedazo del rostro de la Virgen donde todavía se podían distinguir los ojos serenos pintados a mano. Rosa y el padre Morales contuvieron el aliento. En la casa vecina, se podía escuchar el llanto de un bebé y la voz de una madre tarareando una canción de cuna. «¿Perdón?». Doña Carmen se incorporó lentamente, apoyándose en sus rodillas artríticas que crujieron como madera vieja. «¿Perdón por qué, Miguel? ¿Por romper mi imagen? ¿Por faltarle el respeto a mi hijo muerto? ¿Por haber convertido las calles de este pueblo en un lugar donde los niños no pueden jugar tranquilos? ¿O por los años que llevas lastimando a la gente que te vio nacer?». Miguel sintió que las piernas le temblaban. Había derribado hombres del doble de su tamaño, había torturado información a enemigos curtidos, pero en este momento se sentía más vulnerable que nunca. Se arrodilló frente a ella, algo que no había hecho desde que era un niño de 7 años y su madre lo llevaba a misa los domingos. «Por todo, doña Carmen. Por todo lo que he hecho. Por el hombre en que me convertí. Por haber traicionado la memoria de mi propia madre». Las palabras comenzaron a salir como un río que ha roto su represa, como si hubiera estado conteniendo una confesión durante décadas. «Joaquín no me delató porque fuera un mal hombre. Joaquín me delató porque yo estaba reclutando niños para el negocio. Niños de 12, 13 años. Chamaquitos que deberían estar en la escuela, jugando fútbol en la plaza, ayudando a sus familias con trabajos honestos. Su hijo menor, Carlitos, era uno de ellos». Doña Carmen cerró los ojos, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas surcadas por arrugas que contaban historias de una vida dura pero digna. «Joaquín me suplicó que dejara en paz a su muchacho. Me ofreció dinero que no tenía, me ofreció trabajar gratis para mí transportando lo que fuera necesario en su camión viejo. Me ofreció sus ahorros, los que tenía guardados para cuando se enfermara. Pero yo solo quería venganza porque él se había negado a transportar droga, porque él había tenido los huevos de decirme no cuando todos los demás me tenían miedo». Miguel se limpió la nariz con el dorso de la mano, no importándole ya mantener la imagen de hombre duro. «Cuando me metieron al reclusorio, pensé que él había arruinado mi vida. Pero la verdad es que Joaquín trató de salvar a su hijo de convertirse en lo que yo era. Y yo quería destruir esa familia porque me recordaban lo que había perdido. Me recordaban que había tenido una familia decente una vez, y que había decidido tirarla a la basura por dinero y poder». Se acercó más a donde estaban los fragmentos esparcidos en el piso, tocando con cuidado los pedazos más grandes. «Y su imagen, yo sabía exactamente lo que significaba para usted. Mi propia madre tenía una igual en nuestra casa. Cuando yo era niño y ella estaba enferma, tenía diabetes pero no teníamos dinero para medicina, se aferraba a esa imagen como si fuera la única cosa que la mantenía viva.
Le hablaba como si fuera su mejor amiga. Le contaba sus preocupaciones, sus miedos, sus esperanzas. Su voz se quebró completamente. Cuando mi madre murió, yo tenía 17 años. Estaba tan enojado con Dios, tan enojado con el mundo, que tomé la imagen de la Virgen de mi casa y la estrellé contra la pared. Igual que hice aquí. Y después me uní al primer grupo de narcotraficantes que me encontré, porque pensé que si Dios no nos iba a ayudar, yo iba a conseguir el poder para ayudarme a mí mismo. Doña Carmen se acercó lentamente, sus pasos descalzos silenciosos sobre el piso frío. Yo sabía el dolor que le iba a causar al romper su imagen, Doña Carmen. Sabía que era su tesoro más preciado, su compañía en las noches solitarias, su esperanza cuando todo parecía perdido. Hice exactamente lo que alguien me había hecho a mí, pero peor, porque yo sabía el daño que causa. Se incorporó y caminó hacia donde estaban los pedazos más grandes. Con cuidado infinito, como si estuviera manejando diamantes, tomó la cabeza de la Virgen, que aunque fracturada por la mitad, mantenía intacto el rostro sereno pintado con tanto amor por el artesano. No puedo devolver a su hijo, Doña Carmen. No puedo borrar los años de dolor que he causado a este pueblo. No puedo resucitar a mi madre ni pedirle perdón por haberla decepcionado. Pero puedo intentar ser un hombre diferente. Puedo intentar ser el hombre que ella quería que fuera. De su bolsillo trasero sacó un teléfono celular último modelo, dorado, que había sido un símbolo de su estatus en el mundo criminal. ¿Flaco? ¿Soy yo? No, no voy a poder regresar al negocio nunca. No, no es por el apagón. Estoy dejando todo, hermano. Todo. Los territorios, las rutas, los contactos. La casa de Culiacán, las camionetas blindadas, las armas. Todo es tuyo si lo quieres, o busca a quien se lo vendas. ¿Estás loco, jefe? ¿Te secuestraron? Dime dónde estás y voy por ti. Nadie me secuestró, flaco. Al contrario, me estoy liberando. Y escúchame bien, si alguien viene a buscarme para venganza o para cualquier cosa del pasado, no estoy. Miguel el Sombra Herrera murió hace 4 días. Si alguien quiere encontrarme, que busque a Miguel a secas. Pero ese Miguel no sabe nada de drogas, ni de territorios, ni de violencia. Colgó y arrojó el teléfono al piso, donde se hizo pedazos igual que la imagen, las piezas de plástico y cristal mezclándose con los fragmentos de cerámica. Miguel, murmuró Doña Carmen, su voz ahora más suave. ¿Qué vas a hacer ahora? No sabes hacer otra cosa que lo que hacías. No lo sé, señora. Por primera vez en 15 años, no lo sé. No tengo plan, no tengo dinero limpio, no tengo habilidades honestas. Pero quiero empezar por ayudarla a juntar estos pedazos. Y luego quiero encontrar una manera de pagar por todo el daño que he causado, aunque me tome el resto de mi vida. Rosa se acercó y, para sorpresa de todos, incluida ella misma, le puso una mano en el hombro a Miguel. Su toque era suave pero firme, como el de una hermana mayor consolando a un hermano menor. Don Aurelio, el artesano que vive en la salida del pueblo hacia la carretera, él fue quien hizo esa imagen hace más de 20 años. Era un encargo especial de mi papá para el día que nací. Tal vez pueda hacer otra. ¿Con qué dinero? Preguntó Doña Carmen. Esas imágenes cuestan mucho cuando están hechas a mano con tanto detalle. Y yo ya gasté todos mis ahorros en el funeral de Joaquín. Vendí hasta mi anillo de matrimonio para poder darle una despedida digna. Miguel se quitó lentamente una cadena de oro del cuello, gruesa como una serpiente, que había sido regalo de un capo importante después de su primera ejecución exitosa. Se quitó los anillos de las manos, uno por cada persona que había matado, según su propia tradición macabra. Se quitó un reloj de oro con diamantes que valía más que el salario anual de cualquier persona trabajadora en el pueblo. Puso todo sobre la manta, junto a los fragmentos de la imagen. Con esto debería alcanzar para una imagen nueva, y para arreglar cualquier problema que tenga el sistema eléctrico del pueblo también. Y si sobra algo, para comprar medicina para todos los niños enfermos de San Miguel del Monte. El padre Morales se acercó lentamente y puso su mano callosa sobre la cabeza de Miguel, como había hecho con cientos de penitentes a lo largo de los años. ¿Estás seguro de esto, hijo? Una vez que tomes este camino, no hay vuelta atrás. La gente de tu pasado no va a entender. Algunos van a intentar convencerte de regresar, otros van a verte como una amenaza que hay que eliminar. Padre, por primera vez en años, estoy seguro de algo. Y si me matan por tratar de ser mejor persona, al menos moriré siendo Miguel, no el Sombra. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando exactamente esas palabras,
como si toda la creación hubiera estado conteniendo el aliento esperando ese momento de verdadera conversión, se escuchó un zumbido lejano. Luego otro, más cerca. Y después, gradualmente, el sonido familiar del refrigerador volviendo a la vida en la cocina. Las luces eléctricas parpadearon una vez, 2 veces, como si estuvieran despertando de un sueño profundo, y finalmente se encendieron, llenando la casa con una luz cálida y constante que parecía abrazar hasta el último rincón de sombra. Doña Carmen miró alrededor con asombro, como si estuviera viendo luces eléctricas por primera vez en su vida. Rosa comenzó a reír entre lágrimas, un sonido que no había hecho en semanas. El padre Morales sonrió y murmuró una oración silenciosa de gratitud. Miguel, todavía arrodillado entre los fragmentos de la imagen rota, sintió algo que no había experimentado jamás en su vida adulta: paz. No la falsa calma que da el poder o el dinero, sino la paz genuina que viene de saber que finalmente estás haciendo lo correcto, sin importar el costo. ¿Saben qué?, dijo levantándose lentamente, con cuidado de no pisar ningún fragmento. Creo que no vamos a necesitar una imagen nueva. Tomó los pedazos más grandes con manos temblorosas y los colocó sobre la mesa, formando una figura imperfecta pero claramente reconocible. Los otros se acercaron y comenzaron a ayudar, colocando cada pieza con cuidado reverencial. Esta imagen rota cuenta una historia mejor que cualquier imagen perfecta, murmuró Miguel mientras colocaba un fragmento del vestido azul. Cuenta la historia de cómo las cosas se pueden romper, y de cómo se pueden reconstruir de una manera diferente. No igual que antes, sino más real, más honesta. Doña Carmen se acercó lentamente, observando la figura que tomaba forma entre sus manos y las de los otros. Era, efectivamente, claramente la imagen de la Virgen, pero ahora cada línea de separación entre fragmentos contaba una historia de dolor y sanación. Miguel, le susurró con una voz que ya no contenía dureza. Joaquín habría estado orgulloso de verte así. Él siempre creyó que en el fondo seguías siendo el niño bueno que conocimos. Para sorpresa de todos, especialmente de él mismo, doña Carmen extendió sus brazos arrugados y abrazó a Miguel. Era un abrazo de perdón genuino, de esperanza renacida, de una segunda oportunidad que parecía imposible pero que estaba sucediendo en ese momento. Miguel, le susurró al oído. Mi hijo está en paz ahora. Y tú también puedes estar en paz. Miguel correspondió al abrazo, sintiendo por primera vez en décadas lo que significa ser abrazado por una madre. Lloró como no había llorado desde que era niño, con sollozos que parecían vaciar años de dureza y violencia acumuladas. Rosa se unió al abrazo, luego el padre Morales. Por un momento, en esa casa modesta de adobe, bajo la luz eléctrica que había vuelto milagrosamente, 4 personas que habían sido enemigas o extraños se convirtieron en familia. Afuera, las luces del pueblo brillaban una por una, como estrellas que van apareciendo al anochecer. Se podía escuchar el sonido de televisores encendiéndose, radios volviendo a la vida, el zumbido familiar de un pueblo que regresa a la normalidad. Pero la luz más importante ya se había encendido, la luz del perdón, de la redención, y de la posibilidad de que incluso los corazones más endurecidos pueden volver a encontrar el camino hacia la humanidad. ¿Qué vas a hacer ahora, Miguel?, preguntó Rosa. ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a mantenerte? Miguel miró por la ventana hacia las calles iluminadas de su pueblo natal. No lo sé. Tendré que aprender oficios honestos. Tal vez don Esteban pueda enseñarme algo de electricidad. Tal vez pueda ayudar a don Aurelio con sus artesanías. Tal vez pueda trabajar en el campo como hacía Joaquín. No importa que tan humilde sea el trabajo, será más honrado que lo que hacía antes. Te va a ser difícil, advirtió el padre. La gente del pueblo va a tardar en confiar en ti. Y la gente de tu vida pasada no va a dejarte ir tan fácilmente. Lo sé, padre. Pero por primera vez en mi vida, estoy dispuesto a trabajar por algo que vale la pena. Y si Dios me da la oportunidad, voy a pasar cada día que me quede tratando de reparar el daño que hice. Miguel el Sombra Herrera había muerto esa noche, en esa casa humilde, rodeado de fragmentos de una imagen sagrada y del perdón de la gente que había lastimado. En su lugar, había nacido simplemente Miguel, un hombre dispuesto a pasar el resto de su vida reparando el daño que había causado, un fragmento a la vez, una disculpa a la vez, un acto de bondad a la vez. Las luces del pueblo brillaron toda la noche, y por primera vez en años, fueron las luces de la esperanza. En la casa de doña Carmen, la imagen reconstruida de la Virgen presidía la sala, no perfecta, pero hermosa en su fragilidad reparada,
Testimonio silencioso de que incluso las cosas más rotas pueden encontrar una nueva forma de belleza cuando son tocadas por el perdón y la gracia. Y Miguel, acurrucado en un petate en el piso de la casa de los Vázquez, porque doña Carmen insistió en que se quedara hasta que encontrara un lugar propio, durmió profundamente por primera vez en años, arrullado por el sonido de la lluvia ligera que comenzó a caer sobre San Miguel del Monte, limpiando las calles y trayendo la promesa de un mañana diferente.